Bueno, estamos en comunicación con el neumonólogo Luis Larrategui. Él es médico en la ciudad de Paraná, y tomamos contacto con él porque estamos interesados en conocer primero su impresión en general de cómo está tramitando las gestiones provinciales y nacional la pandemia, y en segundo lugar algo que es más específico y que tiene que ver con el descanso durante el aislamiento. Uno supone que la comodidad del hogar o la tranquilidad de no tener que salir a la calle, entre comillas tranquilidad, supone un mayor relajamiento y un mejor descanso y un mejor sueño. Pero bueno, de estas dos cuestiones en principio vamos a hablar con él. La primera, doctor, como le decía anteriormente, ¿cómo está observando, cómo está siguiendo usted en su calidad de médico el tratamiento, la gestión de la pandemia por parte de del gobierno provincial de Entre Ríos y de la nación? Bueno, yo creo que el presidente se ha puesto al frente de la pandemia tomando las medidas correctas de dictar el aislamiento social obligatorio. Se tomaron estas medidas, yo creo que perfectamente a tiempo, parecen muy exageradas, pero creo que están dando sus frutos. Es la única forma, con el distanciamiento social, de evitar la propagación del virus. Y si uno observa qué ha ocurrido en países como el Reino Unido y Estados Unidos y Brasil, donde no se tomaron estas medidas, vemos la gran diferencia que tenemos en nuestro país. Con respecto a la provincia, también se ha adherido a todos los lineamientos nacionales y tomaron una medida un poco tardía, pero muy efectiva, que es cerrar los pasos fronterizos. Cuando digo cerrar, no es que se cierran totalmente, pero sí que tiene que haber controles estrictos. La provincia de Entre Ríos es una isla, así que se puede controlar perfectamente eso y permitir así que haya menos difusión, menos propagación del virus. Tal es así que tenemos mucho menos casos, por ejemplo, que la provincia de Santa Fe. Sí, eso sí impresiona el número de infectados, incluso esto permite que, al ser un número tan pequeño, no solamente identificar al positivo, sino, digamos, encapsular a todo el entorno directo con quien pudo haber tenido una relación más estrecha la persona enferma. Esto, doctor, supone, le agrego una pregunta más a la primera pregunta. Esto supone que el virus va a quedar, y voy a seguir usando esta palabra, encapsulado, o lo que se llama la circulación comunitaria es inevitable igualmente. La circulación comunitaria es inevitable porque este virus es muy contagioso y, en segundo lugar, tiene muchas personas infectadas asintomáticas, es decir, sin síntomas, por lo cual esas personas que no tienen ningún síntoma respiratorio no están siendo chequeadas y pueden tener un contacto con otras personas, no saberlo y transmitirle el virus. Es lo que se llama en medicina portadores sanos. Exacto. Este es uno de los pequeños defectos, si podemos llamarlo así, de esta campaña contra la pandemia, pero tiene que ver con un tema económico y disponibilidad de reactivos. Es decir, lo ideal sería poder buscar el virus en la población general mucho más activamente, es decir, poder llegar a medir y encontrar los pacientes portadores sanos para poder aislarlos. Esto, por supuesto, tiene un costo muy alto y a veces no alcanza la cantidad de reactivos. Corea justamente hizo ese trabajo y por eso también, al aumentar el número de casos de infectados,
tengamos y pocos muertos, es menos letal el virus. Claro. Aquí lo único real que tenemos realmente en números es la cantidad de fallecidos, que ya eso uno lo tiene diagnosticado, pero no sabemos la realidad de la cantidad de infectados que hay en el país. Claro. A tu pregunta, es decir, ¿hay circulación comunitaria? Bueno, ya se sabe en varias provincias, porque se han encontrado casos que no tienen ninguna relación con viaje al exterior. Pero en las provincias donde todavía no se ha detectado eso es porque no salimos a medir a la población general. O sea que se miden únicamente los sospechosos. En términos estadísticos, el único dato duro es el del fallecido. Exactamente. Ese es el único dato real que hoy podemos tener de esta pandemia, ¿verdad? Que sigue siendo bajo en Argentina. Sí. Muy bajo. Si uno tiene en cuenta, por ejemplo, cómo fue la curva en Italia o España, tal vez no es el mejor ejemplo para ponerse al costado, ¿no? Pero a los 20 días de iniciar el aislamiento obligatorio estaba totalmente disparado el número de contagios y de fallecidos, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿cómo opera el descanso, el sueño, y si es lo mismo durante este aislamiento obligatorio? Bueno, si yo tuviera que dar un consejo, debo decirle a la gente que trate de dormir mucho, trate de recuperar las horas de sueño perdidas que tiene la sociedad en general. ¿Hola? Sí, lo escucho. Sí, la sociedad en general pierde 2 horas de sueño en los últimos 40 años. Del promedio de 8 horas que dormíamos, estamos durmiendo 6 horas. Por lo cual, la sociedad en general tiene una deuda de sueño. Entonces, en esta pandemia hay que aprovechar a dormir, porque además el sistema inmunológico aumenta cuando uno duerme. El dormir y dormir sano y correctamente aumenta las defensas de nuestro organismo. Por ahí lo que puede estar ocurriendo en algunas familias es que se produzca algo de insomnio porque se duerme demasiado siesta. Entonces lo que decimos, duerma 15, 20, 30 minutos de siesta como mucho, haga una rutina de ejercicios, trate de dedicarse a actividades que le gusten en su casa, puede estar haciendo ocio también, pero no olvide alguna rutina de ejercicios o caminata o subida de escaleras o subidas a un escalón, haciendo ejercicios durante alguna hora del día para llegar a la noche un poco más cansado y poder descansar. ¿Y es lo mismo el descanso, digamos, viendo una película en la cama, que el sueño propiamente dicho? Bien, la película en la cama yo la contraindico hace muchos años. Ajá, el televisor no tiene que estar en la habitación. Bueno. La cama es solo para dormir, la cama no es para trabajar, no es para ver televisión. Entonces, si uno quiere ver televisión, tiene que hacerlo en otro ambiente y cuando termina de ver el programa que está viendo, apagar el televisor, ir apagando las luces de la casa, ir creando el clima para llegar a una habitación que está con la cama tendida. Ese es otro tema. Cuando uno se levanta, tiene que hacer la cama, tiene que tender la cama, como lo hace habitualmente. No llegar y encontrar siempre la cama revuelta, porque eso genera a nivel cerebral una pérdida de la rutina. Entonces, mantener la rutina de la casa, levantarse, vestirse, no quedarse en pijama, desayunar y comenzar a hacer la actividad que tenga que hacer. Si trabaja desde el hogar con teleconsulta, trabajo desde el hogar con la computadora, lo tiene que hacer, pero termina el horario y busque el ocio o la actividad física y vuelva a vestirse si quiere para hacer el ejercicio, se da una ducha. Esa es otra cosa, una ducha 90 minutos antes de irse a dormir es muy placentero y ayuda a que uno llegue más descansado, con más ganas de dormir a la noche. Y hay una droga muy barata que
que se llama melatonina, que es una hormona que produce el cerebro, que uno puede tomar 2 horas antes de ir a dormir, son de venta libre y genera un aumento de las defensas y mejora el sueño. Ajá. ¿Y hay alimentos que la producen naturalmente como para uno tener presente esto? No. La produce el propio organismo. Ajá. Sí, la podemos hacer producir en el propio organismo, la segrega una glándula que se llama pineal en el cerebro, teniendo las rutinas que yo decía recién, es decir, tener un horario durante el día que estemos en contacto con el sol, hay que salir al patio, al balcón, estar en contacto con el sol, y a la noche tratar de no tener muchas horas de luz artificial, poco uso de pantallas, porque ahí empieza a segregarse esa hormona natural que la produce nuestro cerebro. Normalmente esto ocurre en todas las personas si tienen una rutina de apagar la luz a cierto horario. Por eso es que el televisor en la cama, prendiendo y apagando ese flash permanente, no deja que el cerebro produzca esta hormona. Y cuando decimos, o he escuchado a mis pacientes dicen, bueno, pero yo con ese televisor prendido me voy durmiendo y me quedo prendido. Y por ahí a las 3 de la mañana me despierto y lo apago. Ese sueño fue de muy mala calidad porque no produjo esta hormona, porque estuvo estimulado por la luz el cerebro y no la producía. Para dormir tenemos que apagar las luces y dormir en penumbras. ¿Cómo surge este dato que me aportaba anteriormente, que en términos generales se ha disminuido 2 horas del sueño en el tiempo moderno? Hay una fundación en Estados Unidos que es la Fundación Nacional para Estudios del Sueño, que ha hecho encuestas a nivel mundial y ha ido demostrando cómo en promedio la humanidad ha ido perdiendo 2 horas promedio de sueño en estos 40 últimos años. De un promedio de 8 horas diarias, hoy la población duerme 6 horas diarias y algunas personas duermen mucho menos que eso. ¿Por qué? Porque se quedan despiertos hasta más tarde por la luz artificial y por el uso de pantallas y se siguen levantando a la misma hora para ir a la escuela, a trabajar, etcétera. Nosotros hicimos un estudio hace varios años en 2.800 estudiantes en todo el país y demostramos que los niños dormían muy mal. Validamos una escala pediátrica de sueño y encontramos además 23% de niños roncadores con apnea de sueño, y esos niños tenían peor rendimiento escolar en lengua y matemática que el resto de sus compañeros. Ahí pudimos demostrar que un sueño corto y de mala calidad incluso altera el aprendizaje en los niños y adolescentes. Por lo tanto, se recomienda dormir las horas necesarias y con buena calidad. Doctor, gracias por su tiempo y que pase buen día y esperamos volver a conectarlo en otras circunstancias. Gracias por su tiempo.